Dios te bendiga, mi amado hermano, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Su hermano Alberto Molina Díaz, siervo del Señor, llamado para edificación de todos los que obedecen el mensaje del Señor. Quiero hablar en esta oportunidad de lo que es la responsabilidad de los ministros del Señor. Hay algo que se observa a nivel mundial y es lamentable, es para llenarse de tristeza, es para llenarse de gran aflicción, de dolor delante de Dios por lo que está aconteciendo. Muchos han recibido el llamado de Dios como pastores, como maestros, como evangelistas, pero están mal utilizando el llamado de Dios, no lo están ministrando bajo la dirección del Espíritu Santo, o dicho de la forma correcta, no se están dejando utilizar por el Espíritu Santo de Dios. Están utilizando el conocimiento que han recibido, están utilizando el llamado que han recibido para desviar a muchas personas. Pero muchos que permanecen bajo la sana doctrina han recibido un espíritu de soberbia, de altivez, que no le permite reunirse con otros siervos del Señor que también predican y enseñan para ser edificados. La Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, su capítulo 17, su verso 11, que los judíos que eran rabinos y se habían arrepentido al Señor mediante aquellas enseñanzas que dio el apóstol Pablo, ellos se reunían cada día e investigaban la palabra para ver si estas cosas eran ciertas. Y hoy día es tan difícil ver los grandes ministros de Dios reunirse para debatir la palabra de Dios entre ellos, a fin de que luego que hayan llegado al conocimiento de la verdad, a la revelación del Espíritu Santo, sean coherentes en enseñar todos una misma cosa. La Biblia nos dice que debemos hablar todos una misma cosa, que debemos tener todos un mismo sentir. Y nos dice nuestro amado Pablo, hablando a Timoteo, que enseñara en 1 Timoteo, su capítulo 6, su versos 3 y 5, que tuviera cuidado con lo que enseñan otras cosas. Dice que no se lo permitiera, que lo llamara y que lo corrigiera, porque si alguno enseña otra cosa que no se conforma al Evangelio, está envanecido, nada sabe, oiga bien, nada sabe, está envanecido, está lleno de vanidad, está lleno de una altivez, una soberbia que no proviene del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos reunimos como siervos del Señor, ministros de Dios, para debatir la Escritura, se apodera muchas veces un espíritu de soberbia y de altivez que no nos permite abandonar el error que tenemos, porque entendemos que nadie nos puede enseñar la palabra. Grave error que cometen todos los que piensan de esta forma. Claro que sí que alguien te puede enseñar, claro que sí que alguien te puede corregir, claro que sí que aprendemos de los demás. Usted no inventó el conocimiento lo hizo Dios y se lo repartió a los creyentes como Él quiso. La Biblia nos enseña en el libro de Isaías que la palabra de Dios está escrita precepto sobre precepto, un mandamiento aquí y otro allá. Y debemos tomar todos estos mandamientos que están un poquito aquí, un poquito allá, hasta tener la verdad absoluta por completa. Así que Dios en un hermano puso un conocimiento, en otro hermano puso otro conocimiento, y juntos, reunidos, estudiamos la palabra de Dios y cada uno es edificado en distintas áreas. Tenemos lo que es el área de historia bíblica, tenemos el área de lo que es doctrina, tenemos el área de la profecía, tenemos el área de la ciencia. Entonces, hay una gran cantidad de doctrinas que predominan en la Escritura, que están todas ahí, y cada hermano en particular elige una rama para poder aprender de ella. Pero ese que elige una rama en particular, que debe conocer los conceptos básicos de la salvación, la doctrina de la salvación, es correcto. Pero entonces no nos reunimos para ser coherentes entre todas las enseñanzas de las distintas doctrinas que aparecen en la Escritura. Es una pena que empezando desde los concilios, desde las grandes universidades bíblicas, siguiendo por los grandes predicadores y maestros de la palabra, hasta llegar a las congregaciones más pequeñas, vemos división entre ellos. Vemos que grandes concilios
que grandes universidades no se reúnen con otras universidades para debatir la Escritura, para estudiarla, para escudriñarla y poder hablar así todos una misma cosa. Lo que somos del cuerpo de Cristo, porque indiscutiblemente hay una rama que no pertenece al cuerpo de Cristo, hay una rama que no camina bajo la dirección del Espíritu Santo, hay una rama, hay un grupo de creyentes que no anda con el Espíritu Santo y operan bajo el espíritu de error. No estoy hablando de ello, estoy hablando de los siervos de Dios, que han recibido el llamado del Señor, que han recibido el Espíritu Santo de Dios, que predican la palabra de Dios, que tienen la sana doctrina, pero aún teniendo la sana doctrina, tienen grandes errores, cometen fallas, pero estas fallas hay otros hermanos que la dominan, y cosa curiosa, nadie quiere ser enseñado por nadie. No queremos ser enseñados por otros, no queremos ser edificados por otros. Hay que tener cuidado con este espíritu. Hay que tener cuidado con esa soberbia, hay que tener cuidado con esa altivez, porque la Biblia nos llama a estar unidos y a hablar todos una misma cosa. La Biblia nos llama a ser coherentes todos en una misma cosa, un mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir? Edificar, bendecir, dar salvación a aquellos que no la tienen. Y para eso acudimos a la Escritura, la cual debemos enseñar bajo un mismo lineamiento, con coherencia entre todos los que predicamos y enseñamos. Dios nos está llamando a ser todos de un mismo sentir. Dios nos está llamando a unirnos, a estudiar la Escritura para ser coherentes en lo que estamos enseñando, ya que dice la Biblia que los hijos de las tinieblas tienen que ver en nosotros que somos hijos de luz. Pero si entre nosotros mismos nos estamos comiendo, nos estamos mordiendo, estamos entre nosotros aplastándonos, esto no viene de Dios. Primera de Corintios, dice el apóstol Pablo, de manera, hermanos, que yo no pude hablarle a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús, les di a beber leche y no vianda, porque no son capaces de recibir vianda. Pues habiendo entre vosotros contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres, pues uno dice yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo, y otros dicen yo soy de Cefa, estableciendo así división en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, amado ministro, amado hermano, siervo de Dios, no está dividido. Somos un cuerpo en Cristo Jesús, te guste o no. Y estamos llamados a tener un mismo sentir, a enseñar una misma cosa. Y cuando hay alguno que no enseña conforme a esta Escritura, debe ser llamado, dice la Biblia. Y debe ser corregido como lo fue nuestro hermano Apolos, que era varón predicador, esforzado y fervoroso, dice la Biblia. Pero solo conocía el bautismo de Juan el Bautista. Y luego que lo agarraron los apóstoles y le expusieron mejor el camino de la salvación, ahí se ve la que el diablo se mandó a huir. Porque entonces este hombre recibió un conocimiento pleno de la Escritura y se convirtió en una columna de forma tal que leemos en Primera de Corintios, en su capítulo 3, que este hermano se convirtió en un gran ministro, que lo seguía una gran multitud y fue motivo de división en aquellos creyentes que caminaban en la carne. De manera que no es espiritual en este principio que nos da el apóstol Pablo, ninguno que se divide y que pretende andar como más ministro de la cuenta y que nadie puede enseñarle, está equivocado. Camina en la carne. La división es una obra de la carne, que el que la practica, dice la Biblia, no heredará el reino de los cielos. Sea bendito el nombre del Señor. Debemos de ser cuidadosos con esto. Usted y yo estamos llamados, según la Biblia, a reunirnos como se reunían los siervos del Señor, los ministros de Dios, aún los judíos que se habían arrepentido, conocedores de la Escritura de principio a fin, dicho por nuestro Señor Jesucristo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos.
Es decir, gente que conocían, y muchos de ellos, incluyendo Nicodemo, se arrepintió y buscó al Señor. Pero tuvo que oír palabra de Dios, de los apóstoles, de otros ministros, que se reunieron y le enseñaron el error que estaban cometiendo. Usted, que me está escuchando, está llamado a hacer lo mismo. Es una actitud de soberbia, de altivez, no permitir que alguien nos enseñe, no permitir que alguien nos corrija. Pero déjeme decirle algo, a usted que le encanta andar corrigiendo, a usted que le encanta andar contradiciendo cosas que usted no domina. La Biblia dice que estamos prontos para corregir a otros cuando nuestra obediencia haya sido perfecta. Y nos enseña el libro de los Hebreos, su capítulo 5, su verso 12, que somos capaces de enseñar cuando por la práctica de la palabra hemos desarrollado la plenitud del conocimiento de la Escritura. Así que lo que estamos enseñando no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es que se ha desarrollado en ti un conocimiento dado por el Espíritu Santo, que a medida que investigabas y estudiabas la Escritura, el Espíritu Santo te fue dando el conocimiento, fue alumbrando los ojos de tu entendimiento, de manera tal que alcanzaste la plenitud del conocimiento de la Escritura. Y en esos temas que puedes corregir, que puedes enseñar, si no ministramos la palabra de Dios en amor, si no la ministramos con el firme propósito de edificar a aquel que está en el error, de nada nos sirve, ya que nos enseña nuestro amado Pablo que no podemos comernos y mordernos con la Escritura, hablando del conflicto doctrinal entre los judíos y la iglesia de Galacia. Es importante que sepamos que sí hay hombres de Dios para enseñarnos, para corregirnos, porque usted y yo no hemos inventado el conocimiento. Dios puso conocimiento en hombres de Dios para que edifiquen nuestra vida, les guste o no, a todos cuantos me escuchan, a todos aquellos que me están escuchando, les guste o no, Dios puso hombres llenos del Espíritu Santo, hombres con temor de Dios, hombres íntegros para edificar nuestra vida. Cometen sus errores y ahí es donde entramos nosotros para también acercarnos a ellos. Ahora, si usted es de lo que no se deja corregir, si usted es un fariseo que no acepta enseñanza, allá usted con el Señor. Pero es de gran bendición cuando somos corregidos. La Biblia dice, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, y esa corrección te la hace a través de hombres. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para preparar al hombre de Dios, a fin de que sea enteramente capacitado para toda buena obra. Dios te bendiga mucho, amado hermano.